Hola muchachos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en este momento. Mi nombre es Pedro Núñez, soy licenciado en educación y por esta ocasión voy a impartir la clase utilizando lo que es 100% esta herramienta. En las próximas semanas pues vamos a hacer una combinación de esto con lo que es la plataforma Meet y el uso de otras herramientas para poder mejorar la transmisión de la información. La materia que vamos a estar estudiando se llama Antropología Social y bueno, esta es la primera semana, estamos a 10 de octubre del 2020. Vamos a entrar en la temática, por ahí el día de hoy tenemos este temario, lo que es antropología y su relación con la criminología, el origen de la criminología y antropología. Vamos a estar estudiando de forma implícita estos temas y pues vamos a darle. Lo primero que tenemos que conocer son algunos conceptos que nos van a ayudar muchísimo a poder entender mejor esta clase. La criminología vemos que es una ciencia que ha nacido del estudio de conductas antisociales del hombre. Por lo tanto, la importancia del enfoque antropológico es una de las principales, si no es que la más importante, en tanto que esta ciencia se encarga de estudiar al desviado a través del postulado en el hombre como creador de paradigmas. Fíjense chicos que hablar acerca de un paradigma es hablar acerca de algo que siempre se hace. Es una forma de pensamiento, es un modelo de vida, es precisamente pues una tendencia a reaccionar y esto va muy de la mano con lo que es la metacognición. Metacognición se refiere a entender algo y bueno, pues vamos a ver que hay diferentes teorías que sustentan el hecho de que el hombre, después de vivir diferentes sucesos, tiende a crear un paradigma como un modelo de reacción, como un modelo de protección, como un modelo de aviso, ¿verdad?, ante estos sucesos. Y bueno, decimos que esto se percibe importante, la reflexión epistemológica y la relatividad de toda construcción teórica explicativa de la realidad humana, conceptuando al hombre delincuente como una especie particular del género humano, partiendo de las diferentes investigaciones del actuar desviado, como la genética, el funcionamiento endocrinológico, analizando las correlaciones existentes entre la desviación y las variables de la naturaleza. Lo que queremos resaltar, chicos, en este estudio es que los seres humanos que han caído en una conducta criminal posiblemente no solo lo hacen como un mecanismo de reacción, sino que ya lo traen, o sea, es un factor hereditario. Y si es un factor hereditario, es algo, es un fenómeno que se puede prevenir. Eso es lo interesante de esto. Y debemos tomarlo en cuenta y yo creo que en el desarrollo del curso podemos buscar la forma también de presentar alternativas para prevenir futuros delitos. De hecho, hoy vamos a ver algo bien interesante que me impacta. O sea, ¿ustedes sabían que la genética está directamente relacionada con la posibilidad de cometer un crimen? Pues es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vemos también que la antropología criminal se interesa en el estudio de la biotipología criminal, se nutre de conocimientos de endocrinología criminal para el estudio integral somatopsíquico, anatómico, funcional y del papel de las glándulas de secreción internas en la conducta. ¿Qué quiere decir? Que precisamente, o sea, el hecho de cometer un crimen está muy relacionado con lo que es la mente. Hay algo que nosotros tenemos que se llama Sense Data. La Sense Data es una información en la cual nosotros almacenamos sentimientos, experiencias vividas y un paradigma. El paradigma, ya se los dije, es una forma de reaccionar ante una situación o es un, no quiero decirles una maña, pero es un modelo que nosotros creamos, un esquema para hacer las cosas. Por ejemplo, en clases virtuales, muchos de nosotros hemos desarrollado un paradigma donde, bueno, nos levantamos a cierta hora o hacemos las actividades a lo mejor todas completamente digitales y es una forma de trabajar y siempre lo hacemos. El día que ustedes trabajen, posiblemente van a desarrollar un paradigma
para poder llevar a cabo esto. Nosotros somos muy dados a crear rutinas. Recuerden que nuestros antepasados fueron nómadas, pero llegó un punto en el cual se establecieron. Una vez que se establecieron, se volvieron sedentarios, ahí surgieron los primeros paradigmas. Hubo tres principales ideales que llamamos cultura, que el hombre desarrolló. Uno fue el totemismo, otro fue el patriarcado y otro fue el matriarcado. Con estos ideales, pues ellos hacían siempre lo mismo. Por ejemplo, los tribus que se caracterizaban por el matriarcado siempre esperaban la cosecha, y así era como ellos se alimentaban. Las tribus que eran distinguidas por el patriarcado, siempre lo que ellos hacían pues era cuidar ovejas, apacentar ganado, y con esto pues también ellos conseguían el alimento. Y aquellas tribus que tenían lo que era el totemismo siguieron siendo cazadores. Entonces esto era algo que siempre hacían, o sea, ya tenían un modelo que fueron desarrollando, y les tomó muchos años cambiar de ese modelo a otro nuevo, porque precisamente crearon un esquema en el cual ellos entendieron su sense data, y su metacognición les permitió tener este modelo como la forma ideal de vida. La antropología criminológica estudia las características físicas y mentales particulares de los autores de crímenes y delitos, el hombre criminal. Para definir la personalidad del delincuente, se utilizaban métodos científicos estudiando su personalidad dentro de la forma y función del carácter, la fuerza material y espiritual presente en todo ser humano. Para nosotros poder entender mejor un criminal, porque digo, no solo es que digamos, ay, es una mala persona o cometió este delito. Tenemos que analizar, a ver, por qué está llevando a cabo esa conducta. ¿Por qué es tan importante entender la mente de un criminal? Porque no se trata solamente de castigarlos, no se trata solamente de accionar en su contra, sino que tenemos que orientarlos, porque muchos de ellos, como estamos viendo, tienen una situación biológica, mental. Hay algo que ellos están procesando de una forma que los llevó a cometer este acto. Por ejemplo, una persona que roba no siempre lo hacen porque tengan necesidad, porque digo, una cosa es tener necesidad y otra es tener un deseo. Entonces desde ahí entra, chicos, o sea, hay personas que consideran sus deseos una necesidad, pero no es el caso. Entonces nos toca orientar más adelante a estas personas a que no cometan esos errores. De igual manera, nos toca prevenir. A ver, si vemos que, por ejemplo, un amigo, un familiar, un conocido se está desviando y está empezando a tomar un camino en el cual le da una gran prioridad a sus deseos más que a sus necesidades, tenemos que orientarle y evitar que se cometa un crimen. Bueno, vemos lo que es el origen de la criminología y antropología. La teoría de la evolución de Darwin dio pie para el desarrollo del paradigma evolucionista, tanto en su manifestación biológica como social. Y bajo estas teorías se desarrollaron las ciencias de criminología, la antropología, las cuales tienen sus raíces en la filosofía del iluminismo, que después de la exploración de una gran parte del mundo europeo, cuando la mayoría de los pueblos habían tenido contacto, empezaron a aparecer las diferentes orientaciones del pensamiento, de las cuales se distinguen dos grandes corrientes: el relativismo social y cultural, deseosa por establecer las normas de sociedad ideal, refiriéndose al hombre como salvaje y como una interpretación de la evolución humana. A partir de este momento, la antropología comienza a deslizarse desde lo filosófico hacia lo científico, culminando con este proceso a mediados del siglo XIX, cuando el pensamiento general y la investigación prepara la revolución darwiniana. Fíjense, chicos, que esta teoría darwiniana hizo una gran aportación a lo que viene siendo la ciencia, porque no es una teoría que precisamente nos hable de que el hombre pasó de ser un mono a ser lo que conocemos como el Homo sapiens, sino que es una teoría que nos plantea la adaptación. Y la adaptación es sumamente rescatable y aplicable a todas las cosas. Yo creo que ustedes, o sea, y incluso se enseña en preparatoria que nosotros pasamos por procesos de adaptación,
Y esto es cierto, o sea, tenemos tres procesos elementales que es asimilación, adaptación, acomodación. Eso está en nuestra mente. ¿Qué sucede con estos procesos? Bueno, nosotros los llevamos a cabo para poder entrar en una nueva situación o para poder identificar algo nuevo. Por ejemplo, ustedes conocen perfectamente lo que es el sabor de algún refresco, de alguna bebida que a ustedes les gusta. ¿Qué sucede? Si les ponemos una que a lo mejor sabe parecido, ustedes van a identificarlo, o sea, van a saber que no es porque no tiene exactamente el mismo sabor. Entonces, tengo mis alarmas, chicos, porque estoy grabando mis clases. Realmente es muy temprano y estoy sobre todo lo que es el trabajo de la escuela. Como les digo, ayer tuve que salir de la ciudad, entonces fue como que me dispuse, ¿verdad? Muy tarde y muy temprano a continuar con mis actividades y lo que resultó pues fue que traía por ahí mi montón de alarmas. Yo estoy igual que ustedes, yo creo. Si es que lo hacen así, si se levantan un poquito más tarde, bueno, pues también lo entiendo perfectamente. Ahora, traemos por ahí esta idea, volviendo al tema, de que Darwin planteó una teoría con la cual él nos enseñó que las especies, después de miles de años, después de apareamiento a veces hasta con otras especies, llegan a adaptarse, o sea, llegan a cambiar, pero esos cambios pues son ligeros, son progresivos, no son cambios que se ven así de la noche a la mañana. De hecho, él planteaba un ejemplo con el cual un pájaro emigró a diferentes regiones y en cada una tenía que hacer algo distinto para poder conseguir el alimento. ¿Qué fue lo que sucedió con este pájaro? Que dependiendo la zona en la cual él habitó, su pico tenía una forma diferente, pero esto, o sea, pasaron años, varios años, y también, o sea, le tomó mucho tiempo a esta especie ir adaptando su pico, porque pues obviamente las aves muchas veces hacen cosas con su propio cuerpo que a veces nosotros no entendemos, pero ellas las hacen. Por ejemplo, hemos sabido que algunas aves golpean su pico, se arrancan las uñas. Bueno, lo que hizo este pájaro, ¿verdad? Esta ave fue que empezó a moldear su pico para poder conseguir el alimento en el lugar que estaba. Dependiendo la zona, pues también pasaron varios años en el cual cada una de estas aves, porque pues se reprodujo, tuvo hijos. ¿Qué sucedieron con sus hijos? Pues también empezaron a desarrollar esta habilidad de adaptar su pico a el medio por el cual ellos tenían que conseguir los alimentos, y ya después de varios años pues obviamente tenían esta forma, pero pues sí les tomó un tiempo. Ahora, en el caso, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, nosotros como seres humanos también tendemos a hacer esto, o sea, buscamos adaptarnos, buscamos acomodarnos a una nueva situación, y esto pues es perfectamente entendible, es algo que nosotros podemos rescatar dependiendo lo que tengamos que hacer, a veces para sobrevivir, para conseguir el alimento, o incluso, o sea, escuchen esto, para satisfacer un deseo vamos a realizar diferentes acciones. Las acciones pues serán enfocadas a cumplir con ese objetivo. Y pues esto muchas veces los criminales, las personas que identificamos como sujeto criminal, hacen ciertas cosas que ellos asimilan, acomodan para poder cumplir con su deseo. Estamos hablando de todo tipo de crímenes, chicos, delitos, secuestros, violaciones, hasta cosas muy sencillas como robos o aspectos que a lo mejor no son tan pesados, pero bueno, también podemos identificar como sujeto criminal. Ahora, desde el punto de vista histórico, vemos que nos recalca mucho lo que fue este ideal que surgió en el siglo XIX, y es que en ese tiempo hubo toda una revolución. Entonces, desde el siglo XVIII más o menos, el hombre estaba buscando pues entenderse mejor, comprender la mente, comprender sus procesos cognitivos. Cognitivo se refiere a todo lo que es la mente, y esto le ha tomado pues mucho tiempo, muchos años de estudio,
no se ha podido todavía alcanzar al 100% entender a lo mejor la mente del ser humano, por qué hace ciertas cosas, pero podemos identificar pues, ciertos patrones. A estos les llamamos paradigmas. Vemos por ahí también que la primera etapa científica de la antropología es el evolucionismo, una idea que estuvo presente hasta la aparición de César Lombroso, fundador del positivismo biológico, quien desarrolla la teoría del hombre criminal, estableciendo el concepto de criminal atávico, donde el delincuente regresaba a estados evolutivos anteriores, caracterizando su conducta como algo innato. Este criminal podía ser reconocido a partir de una serie de estigmas físicos o anomalías, como el excesivo desarrollo del cerebelo, asimetría del rostro, detención anormal y lo que se considera como la característica más atávica en los criminales, el óvulo en medio del occipital. Estas características le dieron fundamento a sus nuevas tesis, que explican ciertas similitudes en la conformación morfológica del hombre salvaje, considerando al criminal como una subespecie anormal del género humano. Fíjense qué interesante, o sea que estamos viendo que mentalmente y en algunos rasgos físicos, la persona que comete crímenes, el criminal, tiene estas características. O sea, son cosas que no vemos, chicos, pero si tenemos acceso a su cerebro, si tenemos acceso a ciertas regiones anatómicas, podemos identificar que efectivamente, o sea, tiene estas características. Y bueno, estamos viendo que, por ejemplo, en su rostro tiene una asimetría y esto sí es algo que se puede ver, o sea, no tenemos que abrirlo, no tenemos a lo mejor que hacer algo muy complicado para darnos cuenta que presenta esta situación. Tenemos, uy, me brinqué muchísimo. Ahí estamos batallando un poquito. Bueno, vemos que la criminología y antropología se originan en relación a las distintas fases por las que atravesó la criminología, sufriendo un cambio desde la misma concepción unidisciplinaria, basada en el derecho, hasta la concepción integradora de perspectivas de carácter social, en lo que representa la interpretación del delito, culminando con la teoría de Lombroso, donde indica la etapa más importante para dejar de lado la idea de la interpretación del delito con base en lo social, para considerar aspectos individuales de la conducta criminal, la criminología positivista antropológica. Esta nace como una antropología a partir de los estudios realizados en 1876 por el doctor César Lombroso, quien intentó dar una explicación integral del hombre delincuente, interesándose por sus características físicas y mentales, haciendo desplazar la importancia de los científicos sociales en el estudio del delito a favor de la participación del médico y el psiquiatra. Además fue antropólogo francés Pablo Topinard el primero en utilizar el vocablo criminología. La criminología positivista nace como una antropología criminal a partir de los estudios realizados en 1876 por Lombroso, quien intentó dar una explicación integral del hombre delincuente, interesándose por sus características físicas y mentales, haciendo desplazar la importancia de los científicos sociales en el estudio del delito, a favor de la participación del médico y el psiquiatra. Además fue antropólogo francés Pablo Topinard el primero en utilizar el vocablo criminología. Y vemos que Fecha Marco Lombroso nació en Verona el 6 de noviembre de 1835, muere en Turín el 19 de octubre de 1909. Conocido con el seudónimo Cesare Lombroso, fue médico y criminólogo italiano, representante del positivismo criminológico, llamado en su tiempo la Nueva Escuela. Una teoría sostenida también por Enrico Ferri y Rafael Garofalo. Bueno, pues vemos estos personajes que fueron autores muy importantes en la criminología. Las explicaciones biológicas de la conducta pasaron a un segundo plano
dándole gran importancia a las teorías genéticas del Lombroso. Surgieron en el momento de mayor impacto respecto al desarrollo de la teoría de Darwin, que llevaba paulatinamente deslizando las explicaciones de las ciencias sociales. La escuela clásica enfrentó el problema de la criminalidad, creyendo agotarlo jurídico penalmente con excesos formalistas, excesos jurídicos, abuso de la dogmática, olvidando al hombre delincuente, razones que le dieron al positivismo luz para investigar la criminalidad a través de la razón del comportamiento sociohistórico del hombre. Vemos que, o sea, en este periodo la criminología pasó por una transición de un enfoque absolutista en el derecho a un enfoque mucho más apegado a la psicología. Y pues esto es muy bueno, es algo que debemos de considerar como mucho más objetivo, porque si lo vemos desde el punto de vista del derecho, pues sí, o sea, son las leyes, pero también entendemos que pues cada caso, cada delito tiene una razón diferente, y esto es lo que se busca, o sea, analizar el historial del sujeto, analizar su percepción de la realidad y ver, a ver, ¿por qué le está pasando esto, verdad? ¿Por qué está llevando a cabo estas conductas? ¿Cuál es la razón histórica, sociohistórica, por la cual se está comportando de esta manera? Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, un asesino y no entendemos qué pasa con él, o sea, por qué cometió este crimen, lo vemos como el sujeto salvaje que dice la temática, pero analizando a lo mejor su historial nos damos cuenta que la persona fue abusada, fue ignorada por la sociedad, de repente alguien pues lo ofendió. ¿Y qué sucede con este sujeto? Después de varios intentos de abuso de otra persona que a lo mejor lo insultó, se burló de él o simplemente lo humilló, él reproduce esta conducta con la cual busca defenderse, pero como su percepción no le da para más, él lo que procesa es que, bueno, para poder defenderse, tiene que acabar con él. Y de una forma, ahora sí, salvaje, reacciona y lo mata. Entonces nos damos cuenta que esta persona a lo mejor en su niñez pues pasó por abusos, pasó por traumas, pasó por una serie de cosas que lo llevaron a crear estos esquemas donde para él defenderse tenía que matar a otra persona. Y bueno, chicos, o sea, este es un ejemplo de cómo sociohistóricamente podemos entender, a ver, qué es lo que está pasando con un criminal. Algunos antecedentes. Bueno, vemos que Lombroso dijo por ahí que las causas de criminalidad son de acuerdo con la forma causas físicas y biológicas, difundiendo la concepción del delito como resultado de tendencias innatas de orden genético, observables en ciertos rasgos físicos, fisonómicos de los delincuentes habituales, asimetrías craneales, determinadas formas de mandíbula, orejas, arcos superciliares. Sin embargo, mencionan también como factores criminógenos el clima, la orografía, el grado de civilización, la densidad de población, la alimentación, el alcoholismo, la instrucción, la posición económica y hasta la religión. En sus exposiciones predomina la tendencia positivista al despojar el discurso científico de la mera descripción de la realidad, que elude juicios morales y sentimentales. Entonces vemos que, o sea, hasta el clima puede ser un factor para crear lo que es un crimen, para poder generar este tipo de acciones. No es justificar, chicos, también quiero aclarar esto, o sea, no vean esta rama de estudio como una forma de justificar, pero sí es una forma de entender por qué están haciendo ciertas cosas, a veces como un fenómeno social. En algunas zonas del mundo se dan especialmente ciertos crímenes. Entonces, si nosotros estudiamos la situación, nos vamos a dar cuenta de por qué. Por decir, aquí en México es un país, ¿verdad?, donde traen esa situación tan famosa de los normalistas, de los asesinatos a mujeres, y nosotros podemos analizar y darnos cuenta que es un fenómeno que siempre sucede. Yo me acuerdo cuando era más chico y siempre escuché que mataban normalistas, que les hacían cosas a los normalistas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es un sector que a lo mejor está relacionado con ciertos pues, factores de riesgo, ¿no? Y ahora sí que hay personas que a lo mejor en esas zonas
le piensan para estudiar en la normal, porque pues saben que corren riesgo. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos hacer un estudio detallado de estas zonas y ver, a ver, pues qué está pasando, por qué están asesinando en esta zona a este sector especialmente de la población. Digo, son estudiantes. Vemos que las preocupaciones del Lombroso dejan de lado la llamada dogmática penal, la cual tiene como objeto la defensa social, como neutralización del peligro que representa en la sociedad, las acciones atípicas de ciertos individuos que no pueden dominar sus tendencias criminales, tomando el estudio de la imputabilidad del sujeto como una derivación lógica de sus postulados. A ver, yo creo que muchos de nosotros hemos sentido el deseo de golpear, de repente hacer algo, ¿verdad? De agredir a una persona, pero no por eso lo hemos hecho. O sea, tenemos un control, tenemos un dominio de nuestras emociones, de a lo mejor nuestro cuerpo, y por lo mismo, o sea, nos detenemos, no llevamos a cabo estas acciones. Pero ¿qué sucede con personas que no lo logran? Llevan a cabo una acción y se convierten en criminales. Y esto es interesante, chicos, porque hay un punto en el cual la persona puede perder el control de sus emociones, o si no tiene experiencias previas donde haya trabajado con esto, pues obviamente no podrá llevarlo a cabo, no podrá tener un control, y a veces nos toca, o sea, capacitar al sujeto para que ya no cometa estos errores. Por ejemplo, a mí me tocó, como yo soy docente ya por varios años, cuando empecé pues era muy joven, tenía entre 18 y 19 años, y me acuerdo que muchas veces, o sea, los alumnos realmente me hacían enojar y llegaba al punto de que casi quería ponerme a pelear con ellos, pero era muy joven, o sea, de verdad no tenía experiencia en este sentido, y emocionalmente pues bueno, sí tenía a lo mejor algunas deficiencias, no sabía cómo reaccionar ante ciertas cuestiones. Actualmente pues ya he cambiado, no fácilmente me llevan a un punto de estar molesto, y fíjense que, o sea, me tomó pues varios años, me tomó un entrenamiento de mis emociones, un análisis, ¿verdad? Una identificación, aprender, y me controlé. Entonces el sujeto muchas veces no logra pasar esta barrera, no logra controlarse, y ¿qué hace? ¡Pum! Comete una acción que nosotros por las leyes identificamos como delito. Aquí entra mucho también lo que viene siendo pues la moral y la ética. Moralmente pues hay cosas que no son bien vistas. En cuestión de ética pues tenemos leyes, tenemos una constitución que nos dice qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y bueno, en cuestión de la criminología, vemos que la escuela positivista parte del supuesto de un mundo exterior que afecta el comportamiento del hombre en la sociedad, alterando su actuar en virtud de preexistencias de origen interno de cada individuo, convirtiéndose en una relación socioantropológica causante de reacciones y conductas desviadas o contrarias a leyes naturales, como instintos o impulsos biológicos de sus funciones físicas y psíquicas. La criminología como ciencia empírica se apoya exclusivamente en la experiencia y observación, ocupándose del crimen, el delincuente, la víctima, y auxiliares como la antropología, psicología, biología y sociología, utilizando el método inductivo en la observación de los casos particulares hasta llegar a los principios generales. Fíjense que aquí entra lo que es la división de la ciencia y la filosofía. Filosofía es un enfoque que nos lleva a un conocimiento universal, mientras que la ciencia es el estudio de un fenómeno particular. En este caso, lo que viene siendo antropología es una ciencia porque estudia un fenómeno en particular. Estamos hablando acerca de la comprensión de ciertas conductas, ciertos paradigmas sociales, o sea que el hombre lleva a cabo socialmente, pero también se relaciona con lo que es la criminología. Vemos que aplica lo que es el método científico, nos lo mencionó por ahí. Este se refiere a comprobar la veracidad de las cosas. Lo que es comprobable, pues es cierto. Y bueno, yo creo que, o sea, sí es aplicable en este tipo de ciencias porque pues se hacen estudios, ¿verdad? Con muchos de estos criminales, pues se hacen estudios para entender. Ahora sí que estamos viendo que físicamente también tienen ciertas características, y qué interesante, chicos, que, o sea, por medio también de esta percepción, de esta observación física, podemos darnos cuenta de
pues quiénes tienen mayor probabilidad o quiénes son más propensos a realizar estos actos delictivos. ¿Será que muchas veces traemos rasgos a lo mejor mucho más prehistóricos, o a lo mejor no prehistóricos, pero traemos rasgos más a lo mejor toscos, más salvajes, más pues enfocados a eso, ¿no? Y por lo mismo, o sea que tenemos tendencia a producir cierto comportamiento, es que adoptamos esta forma física. De hecho, en una ocasión estaba haciendo una investigación donde nos dimos cuenta que el hombre es más propenso a ser violento en el hogar por la producción que tiene de testosterona. Si ustedes se dan cuenta, pues los hombres producimos esta hormona, ¿verdad? Somos productores de testosterona y por lo mismo se dice que somos más violentos, somos más rudos. Entonces muchas veces yo creo que aquellos que tienen una producción mucho más alta, y es cierto, o sea, los que tienen una producción más alta de testosterona son más velludos, de repente su cara es más ancha, físicamente se pueden ver mucho más corpulentos, a lo mejor son personas que tienen un apetito más voraz, y esto es completamente cierto. Ustedes pueden investigarlo y se van a dar cuenta que es cierto. Muchas personas que practican deporte empiezan a utilizar testosterona y cuando la utilizan se vuelven más agresivos, pero también desarrollan estas cualidades que su cara se hace más ancha, empiezan también a volverse más velludos en cuestión, por ejemplo, de vello facial, y de repente pues también, o sea, por lo mismo se vuelven más intolerantes con ciertas cosas y ¡pum! Pueden cometer ciertos delitos, ¿verdad? Inconscientemente, muchas veces inconsciente, o sea, no reaccionan hasta que ya hicieron las cosas. Y bueno, vemos que dentro de las teorías de criminalidad y criminología encontramos teorías psicobiológicas encargadas de explicar el comportamiento criminal en función de anomalías o disfunciones orgánicas, creyéndolas como factores endógenos o internos del individuo, los cuales pueden llevar a tener una predisposición congenética para la comisión de actos delictivos. La escuela positivista italiana desarrolló la teoría sobre el delincuente nato o criminal atávico, herencial o ancestral, basada en estudios biológicos y antropomórficos del hombre para entender sus instintos feroces primitivos, marcados por una serie de anomalías corporales y cerebrales fácilmente reconocidos en los físicos, por ejemplo, mandíbulas enormes, pómulos altos, orejas grandes, frente prominente, insensibilidad al dolor, tatuajes, etc. De igual modo, Enrico Ferri y Raffaele Garofalo otorgaron la teoría del delincuente nato, que estos están predestinados biológicamente al delito, pero reconocen factores exógenos de tipo social de gran afluencia en la predisposición de ese delincuente. Y vemos que adicionalmente Garofalo dice que existe una clase de criminal que tiene anomalías psíquicas y frecuentemente anomalías anatómicas no patológicas, pero con carácter degenerativo o regresivo. En fin, esta escuela determina que la criminalidad, sea por atavismo o herencia, son potencialmente influenciadas por el medio social. La tesis psiquiátrica o la teoría de las tipologías de la personalidad criminal basan sus investigaciones en establecer una relación entre la delincuencia y la forma del cuerpo humano. Sus exponentes fueron Ernest, ahí menciona su apellido, y William Sheldon. Chester estableció una correlación psicomática entre los tipos constitucionales, identificándolos en 4 tipos con diferentes características corporales. Vemos que está lo que es leposotomático o asténico, tronco y miembros esbeltos delgados, hombros estrechos y caídos, musculatura débil, cráneo pequeño, manos delgadas, tórax aplanado, ángulo esternocostal agudo, rostro alargado y estrecho, temperamento esquizoide o esquizotímico, hipersensitivo, tímido, temeroso, nervioso, amante de la naturaleza y de los libros. Otros individuos de este tipo son insensibles, obtusos, dóciles, con mayor frecuencia de tuberculosis y úlcera gástrica y de esquizofrénica.
atlético, talla y longitud de miembros, mediana a grande, hombros anchos, tórax voluminoso, ángulo externo costal recto, caderas angostas, relieves óseos faciales prominentes, musculatura muy desarrollada, temperamento viscoso o exotímico, individuo sosegado, circunspecto, de mente lenta, comedido, formal, hasta torpe y tosco, pobre en reacciones pero explosivo, violento, tendencia a la actividad física, gusto por deportes pesados, mayor frecuencia, epilepsia. Y wow, chicos, o sea, vean esto: técnico, individuo rechoncho, formas redondeadas, estatura mediana, cuello corto y ancho, cabeza y abdomen voluminoso, ángulo externo costal obtuso, tejido adiposo abundante, especialmente en el vientre, miembros y hombros delgados, musculatura floja, temperamento cicloide o ciclomático, individuo sociable, amable, de buen genio, pero cambiante, explosivo, de fuerte sentido de la realidad concreta, mayor frecuencia de psicosis maníaco-depresiva, diabetes, enfermedades de la vesícula biliar, hipertensión arterial, arteriosclerosis. Es mixto también, tipo mixto, combinación de los anteriores. Por una parte distingue dos tipos somáticos. Los esquizotípicos eran personas fuertes y musculadas, tenían más posibilidades de delinquir que los ciclotípicos, que eran débiles y delgados. Y bueno, chicos, pues vamos a finalizar aquí. En un momento más pues me comunicaré con ustedes y vamos a seguir trabajando en nuestra clase. Gracias a todos por haber estado. La próxima semana vamos a estar por ahí muy en contacto, nos vamos a conectar en lo que es Meet, y pues hoy vamos a hacer algunas actividades de apertura y también en relación con la materia. Les deseo que tengan un bonito día y nos vemos la próxima.